Estas jornadas sobre yoga, cerebro, mente y conciencia nos cabe de alguna forma, yo diría que prácticamente de todas las maneras, contar con la presencia esta noche del doctor Santiago Ramón y Cajal, y donde su conferencia va a versar sobre el comportamiento psíquico y la enfermedad orgánica. Pienso que de alguna forma todos nosotros experimentamos en muchos momentos de nuestras vidas ciertos estados físicos o ciertas alteraciones orgánicas que al menos sentimos tienen su origen o su causa en ciertos comportamientos de nuestra psique. El doctor Ramón y Cajal, que es especialista en anatomía patológica y que actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y además jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico, es un hombre que tiene una intensa trayectoria científica y siempre que le requerimos su presencia en Vigo, nunca duda en asistir, en venir, independientemente de que tiene que darse una gran paliza desde Zaragoza hasta aquí y ya regresar prácticamente de forma inmediata. Y también, de alguna manera, tiene que dejar abandonadas, entre comillas, sus clases durante 1 o 2 días. Así que agradezco públicamente ese esfuerzo que él realiza por acercarse para compartir realmente su conocimiento y sus investigaciones con nosotros. Naturalmente, su abuelo ha dejado una estela, yo diría que prácticamente inigualable en el mundo de la ciencia y la medicina. Y el doctor Santiago Ramón y Cajal pues hace un tremendo esfuerzo en todos los aspectos por dejar el nombre de su abuelo y su prestigio a gran altura, tanto en el aspecto, digamos, profesional como en el aspecto asimismo personal. Así que me gustaría que de alguna forma ustedes le diesen una bienvenida calurosa a través de un aplauso para que él comience a disertar con respecto a la charla esta noche. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Además las palabras amables que ha tenido conmigo y agradecerle también la invitación que este año también me ha hecho para venir aquí a Vigo y hablarles de un tema que creo que les puede interesar a todos. Es un tema relacionado, que trata de relacionar qué efectos puede tener el comportamiento psíquico en enfermedades funcionales y no funcionales, enfermedades orgánicas que todos podemos padecer a lo largo de nuestra vida. La mente humana, origen de actos, ideas, facultades y sensaciones, ha fascinado al hombre a través de los tiempos. Durante siglos, la búsqueda del conocimiento de la mente y su relación con el cuerpo fue una cuestión filosófica e incluso espiritual. Hace más de 3 siglos, el filósofo francés Descartes separaba la sustancia física o materia de la sustancia mental o pensamiento. Solo en fechas recientes, gracias al desarrollo de la psicología, la psiquiatría, las neurociencias en general, se ha logrado saber que la mente y el cuerpo o soma dependen uno del otro. El cuerpo, cuando enferma, modifica la forma emocional de sentir y el pensamiento racional, y actualmente conocemos medicamentos, fármacos capaces de modificar los estados de la mente. Hoy conocemos que no hay una separación absoluta entre la vida física u orgánica y la vida psíquica, ya que la vida psíquica existe porque también existen determinadas estructuras orgánicas que son los centros cerebrales. Por todo ello, cuando por cualquier motivo se altera la función cerebral, se pueden producir alteraciones mentales o trastornos psíquicos. Por otra parte, es bien conocido que factores psíquicos repercuten sobre el cuerpo o soma y así, por ejemplo, ciertos estados emocionales pueden provocar trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, cutáneos, etc. Luego veremos algunos ejemplos de estas enfermedades. Cuerpo y psiquis no son entidades que existan de manera autónoma e independiente, sino que se influyen recíprocamente.
La psiquis o mente actúa sobre las funciones corporales a través de los sistemas integrados y complementarios de los nervios sensitivos, nervios motores y glándulas endocrinas. Primero pensamos y después actuamos, transmitiendo por medio de los nervios nuestros deseos a los músculos. Si, por ejemplo, estamos asustados, nuestro pulso se acelera por la acción de una hormona que es la adrenalina. En este caso, la actividad mental ha originado una actividad física. Pero no en todas las actividades corporales o físicas o orgánicas interviene el control de la mente, ya que a veces hay actividades corporales que se hacen de manera automática, sin control de la conciencia, por medio de la actividad nerviosa refleja. Cuando, por ejemplo, tocamos con la mano un objeto caliente, retiramos de inmediato la mano sin que la mente haya dado ninguna orden. Tampoco interviene el control de la mente en la digestión de los alimentos, ni en otras funciones corporales cuyo control está encomendado al sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Cómo podemos conocer los fenómenos de la vida psíquica? El hombre puede mirar en su interior para conocer sus primeras experiencias, lo que se llama, sus propias experiencias, queremos decir, lo que se llama introspección. Pero además el hombre puede observar el modo de obrar de las personas que le rodean, estudiando sus comportamientos. La psicología acepta que en la psiquis se pueden distinguir tres facultades: el sentimiento o área afectiva, el entendimiento o esfera cognoscitiva o intelectiva y la voluntad o esfera evolutiva. A la esfera afectiva pertenecen los sentimientos, las emociones, los estados de espíritu. A la esfera cognoscitiva, las ideas y el razonamiento, y a la esfera evolutiva, la voluntad propiamente dicha. Hay muchos aspectos psíquicos que escapan a la observación interna, pero que influyen en nuestro comportamiento. Por lo tanto, en la psiquis hay que distinguir dos sectores, uno accesible a la introspección, que es la consciencia, y otro no accesible, que es el inconsciente. La psiquis es como un iceberg. La parte que sobresale del agua, que es la más pequeña, es el consciente, y la parte oculta, que es mucho mayor, el inconsciente. Personalidad y temperamento. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué relación hay entre personalidad, carácter y temperamento? Todo individuo tiene una personalidad propia que le distingue de los demás. Las características que distinguen a los individuos entre sí son de tipo físico y psíquico, y en la personalidad de un individuo están representadas todas las características individuales. Por eso, la personalidad se la puede definir como la organización de todos los aspectos físicos, morfológicos y fisiológicos, y psíquicos, cognitivos, afectivos y evolutivos del individuo. Dentro de los factores físicos o biológicos se distinguen los morfológicos, estatura, peso, perímetro torácico, etc., y los fisiológicos, relativos a la materia, pero en su estado dinámico, como es el metabolismo basal, el funcionamiento del sistema endocrino, el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo, etc. La importancia de los factores biológicos viene demostrada por las graves modificaciones de la personalidad que se provocan cuando existen alteraciones en las estructuras o en el funcionamiento de los diversos órganos o sistemas que forman el cuerpo. Por ejemplo, es sabido que las personas que sufren enfermedades de la glándula tiroides presentan con frecuencia alteraciones psíquicas que se traducen en cambios de su personalidad. Pero junto a los elementos biológicos o físicos intervienen también los factores psíquicos en la configuración global de la personalidad, como son el temperamento y el carácter. Cuando decimos que una persona tiene un carácter apasionado o flemático, vivo o melancólico, nos estamos refiriendo a sus afectos y sentimientos, a sus tendencias impulsivas y a sus instintos. El temperamento está en relación con las características del aspecto afectivo e instintivo de la personalidad, mientras que el carácter es la biografía de la personalidad. El carácter es lo que proporciona a la personalidad el aspecto de estabilidad y de permanencia, puesto que es él el que estructura las propiedades biológicas y temperamentales del individuo. Temperamento y carácter son, pues, los dos aspectos fundamentales de la personalidad del individuo. Se ha intentado clasificar la personalidad en varios tipos, aplicando un criterio analítico para determinar características que presentan grupos de personas.
El pertenecer a un tipo de personalidad califica al individuo y permite prever, dentro de ciertos límites, claro está, el comportamiento e incluso la predisposición a ciertas enfermedades. Pero no se debe exagerar el valor de estos esquemáticos tipológicos que son solo orientativos. El ser humano presenta tal complejidad y variedad de características que le hacen ser inconfundible y no encuadrable en un esquema preestablecido. Cuando se correlacionan el componente psíquico con el físico, en el estudio de la estructura de la personalidad se establece una jerarquización con niveles superiores e inferiores. Los niveles superiores tienen una función de control. Esta concepción jerárquica encuentra su base en la organización anatómica y fisiológica del sistema nervioso central, en el que se distinguen centros superiores, como la corteza cerebral, y centros inferiores, como son las formaciones subcorticales, que serían las sedes de los respectivos niveles psíquicos. Esquemáticamente se distinguen dos niveles psíquicos, uno inferior que corresponde a los procesos instintivos afectivos y otro superior que corresponde a los procesos intelectivos. Tipos de personalidad. Como ya hemos comentado, dentro del concepto de personalidad convergen elementos físicos, morfológicos y fisiológicos y psíquicos. Podemos clasificar los tipos de personalidad basándonos en las características morfológicas, en las fisiológicas o en las psíquicas. Algunas tipologías se basan exclusivamente en las características psicológicas, como la tipología de Jung, que distingue solo dos tipos, el extrovertido y el introvertido. En el tipo extrovertido predomina el interés por el mundo exterior. En el introvertido prevalece el interés por el mundo interior, con difícil adaptación al ambiente. La tipología de Kresmer se basa en la suma de las características físicas y psíquicas de la personalidad y distingue tres tipos. Concreta la primera, ¿no? ¿Puedo conectar el proyector? ¿Está conectado? El tipo pícnico-ciclotímico, la imagen corresponde a esta clase tipológica, que se caracteriza en el plano físico por el predominio del diámetro corporal transversal, son personas gruesas, y en el plano psíquico por un temperamento ciclotímico con frecuentes oscilaciones del humor pasando de la alegría a la tristeza. Se trata de individuos con gran afectividad que hace que participen en todos los sucesos. Estas personas están predispuestas a psicosis maníaco-depresivas con alternancia de manías con periodos de depresión. El tipo leptosómico esquizotímico se caracteriza en el plano físico-morfológico por un predominio del diámetro longitudinal, son personas delgadas, y desde el punto de vista psíquico por presentar temperamento esquizotímico. Se trata de individuos con frialdad afectiva que les hace poco capaces de establecer contactos con sus semejantes. Están predispuestos a la esquizofrenia. En el tipo atlético viscoso, se caracteriza por un marcado desarrollo de la musculatura y del esqueleto. Es por tener un temperamento viscoso que se caracteriza por cierta calma y flema, de notable tenacidad y persistencia en la realización de sus propios objetivos, pero al que se le une cierta explosividad con explosiones emotivas y también agresivas en determinadas situaciones. Están predispuestos a epilepsias. La utilidad de estas descripciones tipológicas es indiscutible, pues han contribuido a un conocimiento del hombre cada vez más profundo y completo. Lo que ocurre es que con estas tipologías la valoración que hay que hacer ha de ser con cierta cautela, puesto que, aunque tienen valor, no lo debemos de adoptar como verdades axiomáticas. Se puede apagar. Se puede apagar el proyector. ¿De qué modo la psiquis puede actuar sobre los diversos órganos de nuestro cuerpo?
¿Cuál puede ser su influencia? Para dar respuesta a estas preguntas, tenemos que referirnos a los sistemas nerviosos y al sistema endocrino. Del control y vigilancia de cada aspecto de la actividad del cuerpo, estemos despiertos o dormidos, se encarga el sistema nervioso, que es una complicada red de comunicaciones. En el corazón de esta red se sitúa el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. Al sistema nervioso central llegan las sensaciones y de él salen las órdenes que son propagadas por los nervios y que forman el sistema nervioso periférico. ¿Pueden chocar? Bueno, es una imagen que recoge un poco la estructura global del sistema nervioso central. Vemos el cerebro, la médula espinal y cómo a nivel de la médula espinal salen gran cantidad de nervios que prácticamente llegan a cualquier parte del organismo. Tenemos por tanto representado el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central recibe información a través de los receptores sensoriales, que son estructuras extendidas por el cuerpo y que son sensibles a diversos estímulos como son las fuerzas mecánicas, las sustancias químicas, los cambios de temperatura, el tacto, el dolor, etc. Estos receptores están situados en los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, e informan al sistema nervioso de la existencia y de las características de las cosas que nos rodean. Los receptores, cuando son estimulados, entran en un estado de excitación que produce un impulso nervioso que se propaga a través de los nervios hasta alcanzar ciertos lugares situados en el cerebro. Estos mensajes, en forma de impulsos nerviosos, cuando llegan a los centros nerviosos correspondientes, se transforman en sensaciones. De esta forma podemos distinguir sensaciones visuales, sensaciones auditivas, sensaciones olfatorias, gustativas, a la presión, al tacto, al dolor y al calor, según los tipos de receptores estimulados. Existen también receptores que son excitados por estímulos procedentes del interior del cuerpo, como por ejemplo son los receptores sensibles al estado de la contracción de los músculos o a los movimientos de las extremidades. Organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es una masa de consistencia muy blanda que pesa 1,5 kilos y que contiene unos 15.000 millones de células nerviosas, llamadas neuronas. El encéfalo es la base de nuestra inteligencia y de nuestras facultades intelectuales. Las neuronas conducen los impulsos nerviosos a velocidades de 320 km por hora. Poseen axones, que son prolongaciones de las células muy largas y delgadas, y otras ramificaciones llamadas dendritas. Es un esquema que recoge la estructura de una célula nerviosa. Vean las múltiples prolongaciones que tienen. El cuerpo de la célula se llama soma y algunas de estas prolongaciones son los axones y otras son las dendritas. Las neuronas o células nerviosas forman la sustancia gris tanto en el encéfalo como en la médula espinal, mientras que los axones y dendritas forman la sustancia blanca. Las células nerviosas, por medio de sus prolongaciones, hacen contactos entre sí. Y estos puntos de contacto se denominan sinapsis, a cuyo nivel se liberan sustancias químicas que denominamos neurotransmisores. En la actualidad se conocen unas 30 sustancias de tipo neurotransmisor. En el encéfalo se reciben los impulsos nerviosos procedentes de todos los órganos de los sentidos y se codifican la información tanto del exterior como del interior del organismo para ser analizada y comparada. También en el encéfalo se almacenan todos nuestros recuerdos de sensaciones recientes y lejanas en el tiempo. En él realizamos los procesos del pensamiento, tomamos las decisiones y de él parten las órdenes que son obedecidas por los sistemas ejecutores del cuerpo. El encéfalo, a su vez, está formado por el cerebro, cerebelo y tronco cerebral, que a su vez está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El cerebro está formado por los hemisferios cerebrales, que son dos masas grandes, simétricas, de tejido nervioso, separados por un profundo surco que se denomina fisura interhemisférica. Ambos hemisferios
están unidos entre sí por el cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio cerebral está surcada de fisuras, profundos surcos, entre las que se sitúan unos pliegues que denominamos circunvoluciones cerebrales. Las fisuras más importantes son las de Silvio, las de Rolando y la perpendicular. Vemos en este esquema, en este dibujo, la superficie llena de circunvoluciones que tiene los hemisferios cerebrales. Ya se observan los profundos surcos, de los que destaca sobre todo la fisura de Silvio, otra fisura vertical, que es la fisura central, y estas fisuras van a ir separando diferentes territorios muy importantes que denominamos lóbulos. Y ya vemos representado el lóbulo frontal, que es el que mayor tamaño tiene, por la gran importancia que va a tener, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal abajo y el lóbulo occipital. En el cerebro hay que distinguir varias estructuras. La corteza cerebral, que es la que está señalada con el número 6, que es el centro superior de la actividad consciente, sensitiva y motora. Es la zona en donde reside la actividad inteligente, el secreto de la actividad intelectual del hombre, lo que le lleva a ser la especie superior y dominante sobre el resto de los animales. Tiene a su cargo las funciones superiores de la memorización, el aprendizaje y el razonamiento. La corteza cerebral en cada lóbulo tiene diferentes misiones. Hay áreas de la corteza cerebral que ejercen el control de los movimientos voluntarios, son las áreas motoras primarias. Otras zonas se encargan de detectar las sensaciones, son las áreas sensitivas primarias. La corteza motora y la sensitiva solo representan el 25% de toda la corteza cerebral. El 75% restante se dedica a áreas de asociación, en las que la información que llega se procesa por complicados mecanismos antes de que se produzca una respuesta adecuada. Estas áreas de asociación son las de mayor importancia para los procesos mentales, tales como el razonamiento, la solución de problemas o la creación artística. Cada hemisferio cerebral controla la información sensitiva y los impulsos motores de la parte opuesta del cuerpo. Además de la corteza cerebral de cada lóbulo, tiene unas funciones especializadas. Por ejemplo, en el lóbulo temporal se localizan las funciones auditivas, en el lóbulo occipital las visuales, etc. El lóbulo frontal asume un papel significativo en la actividad mental superior y se considera que es la parte del cerebro responsable de la personalidad del individuo. El lóbulo frontal es la región cerebral más extensa y la menos conocida. Como he comentado antes, ya en este dibujo puede apreciarse el gran tamaño que tiene el lóbulo frontal. Se extiende desde la frente hasta la fisura de Rolando. A lo largo de la historia de la medicina, el lóbulo frontal ha sido considerado como el centro del control emocional y la sede de la inteligencia, idea basada en que los animales, cuanto más inteligentes son, mayores lóbulos frontales tienen, sus cerebros. Pero hoy lo único que conocemos con certeza es que el lóbulo frontal es el responsable de la ideación y del juicio, proporcionándonos la facultad de formar conceptos y modificarlos mediante el uso de la información procedente de otras áreas del cerebro. El sistema límbico, que viene señalado con el número 7, está constituido por complicados circuitos neuronales localizados debajo de los hemisferios cerebrales y que son centros que coordinan las respuestas emotivas, la conducta sexual, la conducta agresiva, etc. Hay circuitos que intervienen en la formación de la memoria. La actividad del sistema límbico está modulada por circuitos establecidos con las áreas conscientes de la corteza cerebral. El tálamo, viene señalado con el número 3, procesa la información sensitiva que llega al cerebro procedente de los receptores sensoriales. En el tálamo se aprecia la calidad de la sensación y de él parten impulsos hacia la corteza cerebral para su localización, para que se hagan conscientes los impulsos. El tálamo, que está señalado con el número 4, contiene grupos de neuronas que forman núcleos de sustancia gris que regulan la conducta alimenticia y la temperatura del cuerpo. A través de sus conexiones con la hipófisis, señalada con el número 5, contiene a su vez, controla, mejor dicho, a su vez, el sistema endocrino. También controla el sistema nervioso autónomo. Esto es un detalle muy importante, puesto que el hipotálamo
prácticamente es el que controla a la hipófisis, pequeña glándula de secreción interna, insisto que es la que está señalada en el número 5, y que a su vez va a controlar a la mayor parte de las glándulas endocrinas que hay en el resto del organismo. Por lo tanto, las órdenes que partan del hipotálamo tendrán gran repercusión en todo el sistema endocrino de nuestro organismo. Y a su vez existen conexiones de la corteza cerebral con el hipotálamo. También el hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El hipotálamo es el centro que regula la sed, el apetito, el sueño, el crecimiento, los ciclos del sistema reproductor. Este centro nervioso tan importante tan solo pesa 4,5 gramos. El cerebelo, señalado con el número 2, coordina el tono muscular y controla la postura del cuerpo y el equilibrio. El bulbo raquídeo, señalado con el número 1, abajo, es una zona de paso de fibras nerviosas que suben hacia los centros superiores y que bajan hacia las vías efectoras. Es una zona del encéfalo en el que residen centros vitales, como es el centro regulador de los reflejos respiratorios, de la presión de la sangre, de la frecuencia cardíaca, etc. Contiene además la llamada zona reticular, cuyo estímulo mantiene despierto al individuo. Su inhibición provoca el sueño y la inconsciencia. En conclusión, el bulbo raquídeo gobierna la vida vegetativa al controlar los movimientos del corazón y de la respiración. Una persona puede tener destruido toda la corteza cerebral, la mayor parte del encéfalo, por ejemplo, por graves traumatismos, y sin embargo, si tiene intacto el bulbo raquídeo, puede estar sobreviviendo en un estado vegetativo. Percepción del ambiente externo e interno por medio de las vías sensitivas. Las vías sensitivas son las que unen los receptores sensitivos con los núcleos nerviosos, que son los lugares en los que se elaboran las respuestas. Las sensaciones conscientes penetran a través de los nervios espinales y craneales y viajan por la médula espinal hasta hacer conexión con ciertas áreas del encéfalo, como por ejemplo el tálamo, en donde se aprecia la calidad de la sensación, calor, frío, dolor, presión, etc. Y de allí se dirigen a la corteza cerebral, en donde la sensación será consciente, elaborándose una respuesta. Vemos aquí en este dibujo el camino que sigue la vía sensitiva. Los receptores de diverso tipo que hay en la superficie del cuerpo o en órganos internos es transmitida por esta fibra nerviosa en rojo que llega a la médula, sube, hace conexión en el tálamo y luego se dirige hacia la corteza cerebral, donde se hace consciente. Esa zona de la corteza cerebral es la zona sensitiva. En determinados casos, como ocurre con los arcos reflejos, no se hace necesario que los centros nerviosos superiores, o sea, la corteza cerebral, intervengan para hacer consciente la sensación. Y de esta manera la respuesta será muy rápida, prácticamente inmediata, ya que se desarrolla a nivel de la médula espinal. Vemos aquí un arco reflejo. Hay un receptor sensitivo que va a transmitir la sensación a la médula espinal y a nivel de la médula espinal, sin ser de que el impulso suba hacia el cerebro, hace conexión con una neurona motora, que es la que va a ordenar a los músculos que se contraen. De manera que el arco reflejo provoca movimientos instantáneos de manera inconsciente. Los cambios en las condiciones internas del organismo se detectan por medio de receptores internos. Por ejemplo, los cambios de concentración de anhídrido carbónico en la sangre, los cambios en la presión sanguínea en las arterias, etc., son registrados por receptores internos adecuados, y los impulsos nerviosos originados por su excitación se dirigen hacia el sistema nervioso central, haciendo conexión con el bulbo raquídeo y con el hipotálamo, que actúan como centro coordinador del estado general del organismo. La respuesta efectora motora del sistema nervioso. Una vez que llega una sensación consciente al sistema nervioso, se va a originar una respuesta. Todas las respuestas conscientes son respuestas motoras. El reír, el hablar, el correr, el saltar, se deben a la estimulación de una serie de músculos
que al contraerse o relajarse coordinadamente producen los movimientos del cuerpo. Las vías motoras conscientes comienzan en la corteza cerebral y conectan con el encéfalo, o sea, con el tronco cerebral. También tienen conexiones con el cerebro. Estas vías salen por los nervios craneales o espinales sin hacer otras conexiones fuera del sistema nervioso central. Vemos aquí la vía motora. Una vez que han llegado las sensaciones y se han hecho conscientes en la corteza cerebral, se va a producir una respuesta motora, para lo cual, a partir de la corteza cerebral, bajan fibras nerviosas por la médula espinal y se van a dirigir hacia los órganos efectores. En el dibujo está representado uno. El sistema nervioso autónomo o vegetativo. Es la parte del sistema nervioso que regula y controla las actividades inconscientes del organismo. Tiene dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo estimula a los músculos que se sitúan en las vísceras, estimula el músculo cardíaco y estimula también la secreción de las glándulas. En realidad, todos los órganos del cuerpo están bajo la influencia del sistema nervioso autónomo vegetativo, ya que se encuentran fibras nerviosas autónomas en las capas del tubo digestivo, en la pared de la vejiga urinaria, en las paredes de los vasos sanguíneos, en las glándulas, etc. El sistema nervioso vegetativo está controlado por el hipotálamo. Vemos en este dibujo la distribución que tiene el sistema nervioso simpático. Las vías del sistema nervioso simpático salen de la zona media de la médula espinal, hacen sinapsis con la cadena de ganglios simpáticos que se sitúan paralelamente a la columna vertebral y de estos salen fibras nerviosas que se dirigen a todos los órganos, utilizando como neurotransmisor la noradrenalina. Vemos aquí la médula espinal y de la médula espinal van saliendo fibras nerviosas que terminan en unos ganglios que se sitúan a ambos lados de manera paralela a la columna vertebral. De estos ganglios, o los ganglios simpáticos, van a salir otras fibras que después de hacer conexión con los ganglios luego se van a dirigir prácticamente a todas las vísceras que tiene el organismo. Este sistema nervioso simpático va, por tanto, a gobernar movimientos en todos esos órganos. Las vías del sistema parasimpático se originan en la base del cerebro y en la región sacra de la médula espinal. Ven aquí cómo el sistema parasimpático, dentro del sistema nervioso autónomo, las fibras se originan a través del bulbo raquídeo, a nivel del bulbo raquídeo, y también en una pequeña porción de la parte más inferior de la médula espinal. También van a dar ramas que se dirigen hacia todas las vísceras para inervarlas y gobernar también sus movimientos. El parasimpático utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. El sistema nervioso simpático y el parasimpático generalmente actúan en los órganos con funciones antagónicas. Por ejemplo, el simpático dilata la pupila y el parasimpático la cierra. El simpático acelera el ritmo cardíaco. El simpático contrae los vasos sanguíneos, el parasimpático los dilata. El simpático aumenta la presión arterial y el parasimpático la disminuye. El simpático disminuye los movimientos intestinales y el parasimpático los aumenta, etc. El sistema nervioso vegetativo es muy sensible a las variaciones del estado emocional del individuo y las situaciones de inestabilidad psicológica causan con frecuencia inestabilidad en sus funciones vegetativas que regulan los diversos órganos de nuestro cuerpo. De manera, y esto es algo muy importante que ahora veremos, el sistema nervioso vegetativo autónomo, tanto en su componente simpático como parasimpático, va a estar muy en relación con nuestro estado psíquico. Bien, una vez que ya he comentado un poco las bases anatómicas que van a tener trascendencia en los trastornos psicosomáticos,
vamos ya a pasar a comentar precisamente este tipo de enfermedades, los trastornos psicosomáticos. Los llamados trastornos psicosomáticos forman un grupo muy heterogéneo de enfermedades en las que existe relación entre factores psíquicos y factores orgánicos o somáticos. Hoy sabemos que se trata de una patología propia de la personalidad, en la que intervienen en proporción variable factores físicos o somáticos de una parte y psicosociales de otra. Entre los factores somáticos, el sistema nervioso neurovegetativo juega un importante papel, ya que es el responsable de la somatización visceral que se produce en este tipo de trastornos. Vemos en este dibujo cómo diferentes alteraciones en el comportamiento psíquico provocadas por intoxicaciones, por dolor, estados de emoción, estados infecciosos, traumatismos físicos, van a gravitar sobre el sistema límbico y sobre el hipotálamo. Y por estimulación del hipotálamo se va a estimular de manera secundaria el sistema nervioso autónomo, que va a repercutir prácticamente en todas las vísceras de nuestro cuerpo. Algunas emociones pueden afectar al sistema nervioso vegetativo. Por ejemplo, una emoción muy intensa puede aumentar la excitabilidad del centro de la vigilia, en el hipotálamo. Y como este centro también regula el simpático, producirá actividad simpática en todo el organismo. Por ello, la estimulación simpática generalizada de los órganos es un efecto psicosomático muy común. Las emociones, la ira, la ansiedad, suelen producir descargas en masa del sistema simpático, lo que provoca incremento de la presión sanguínea, palpitaciones cardíacas, etc. Los fenómenos psicológicos con frecuencia estimulan los centros parasimpáticos del hipotálamo. Las situaciones de preocupación y depresión suelen estimular el sistema parasimpático, pero en ocasiones ambos sistemas son estimulados al mismo tiempo. Por ejemplo, el temor produce un estímulo simpático intenso que ocasiona elevación de la presión sanguínea, pero también estimula al parasimpático y provocará actividad gastrointestinal intensa que incluso puede llegar a producir diarrea. Cuando los síntomas mentales acompañan a enfermedades físicas u orgánicas, el médico con frecuencia se sitúa en una posición incómoda para él y trata de atribuirlo todo a los nervios, entre comillas, o remite el paciente a diversos especialistas. Cualquier enfermedad con síntomas que indican afectación de dos o más órganos suelen causar en el enfermo en un mayor o menor grado un estado de ansiedad o de depresión. Por eso es importante que el médico general sepa analizar las alteraciones psicoemocionales sintomáticas. Hay enfermedades que se manifiestan tan solo por alteraciones psicoemocionales, por ejemplo, el hipertiroidismo, que era muy frecuente de la glándula tiroides, y otras en las que las alteraciones psíquicas forman parte importante de los síntomas de las enfermedades, como ocurre en la grave enfermedad hepática que conocemos con el nombre de cirrosis. Vamos a comentar a continuación algunas enfermedades orgánicas que presentan manifestaciones psicoemocionales y otras en las que los factores psíquicos intervienen de alguna manera en su origen, evolución y consecuencias. Aspectos psicosomáticos de las enfermedades crónicas del aparato respiratorio. Las enfermedades pulmonares crónicas que causan insuficiencia respiratoria presentan importantes aspectos psicosomáticos y psicosociales derivados de la invalidez respiratoria que sufren estos enfermos. Se trata de enfermedades que causan de causas muy diversas, pero que tienen gran repercusión psicológica y social. Cada enfermo tiene una historia personal de la enfermedad muy en relación con su personalidad. Son además enfermedades que sufren personas de edades maduras y de nivel socioeconómico bajo, por lo que será grande la repercusión familiar. En estos pacientes son frecuentes los estados depresivos, con tristeza, labilidad emocional, sensación de inestabilidad, trastornos del sueño e incluso ideas de suicidio. Hay además que tener en cuenta que estas enfermedades pulmonares a veces provocan mala oxigenación cerebral,
que a su vez causará lesiones permanentes en los centros nerviosos que repercutirán en la función mental. Factores psicosociales en las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las que hoy día causan mayor número de fallecimientos en los países desarrollados. Además, producen graves incapacidades. Estas enfermedades, aunque son propias de edades medias, cada vez se dan más en personas jóvenes. Algunas de estas enfermedades guardan una estrecha relación con factores psicosociales, bien de forma discreta o bien como factores de riesgo. Los principales factores de riesgo en las enfermedades cardiovasculares son la hipertensión arterial, la elevación del colesterol en el plasma y el hábito de fumar. A estos factores hay que añadir otros como la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. Las enfermedades cardiovasculares son un buen ejemplo de patología psicosomática, en la que los aspectos psicológicos, sociales y orgánicos se mezclan entre sí. Puede ser que un estado de ansiedad crónica, unido a ciertos hábitos sociales, como el consumo de alcohol, la excesiva alimentación rica en grasa, etc., tabaquismo, otros generen una hipertensión arterial o una hiperlipidemia, que a su vez fomentarán la aparición más tarde de una enfermedad cardíaca por obstrucción de las arterias coronarias, la llamada cardiopatía isquémica, lo que a su vez aumentará la ansiedad o la depresión. Un comportamiento de vida en el que la persona se ve obligada a realizar cada vez más cosas en menor tiempo posible, con tendencia a la competitividad, a la prisa, a la impaciencia, a la irritabilidad, fomentará la enfermedad coronaria. Un estado de ansiedad mantenido de manera crónica produce alteraciones neurovegetativas que se manifiestan en forma de diversos síntomas, que en el caso del sistema cardiovascular consistirán en taquicardia, palpitaciones, sensación de opresión y dolor precordial. En las personas que sufren estrés psíquico hay elevación significativa de noradrenalina en su sangre. La noradrenalina es una hormona producida por la glándula suprarrenal. Influencia del psiquismo en la hipertensión arterial. Se han desarrollado diversos estudios que han servido para demostrar la influencia de factores psíquicos en el mantenimiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, los hijos de personas hipertensas tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión cuando son mayores que los hijos de los normotensos. Se ha comprobado que se da más la hipertensión en personas que reprimen sus estados de ira y de resentimiento. Las personas con hipertensión arterial con frecuencia sufren irritaciones coléricas y la hipertensión es más frecuente en las clases sociales bajas y en poblaciones con alto grado de conflictividad social. Alteraciones en el ritmo cardíaco. Con frecuencia, los trastornos del ritmo cardíaco están relacionados con el estrés motivado por factores psicosociales. En personas de carácter tímido e indeciso, los estados emocionales son fuente de extrasístoles ventriculares, o sea, de arritmias cardíacas, aunque no padezcan enfermedad cardíaca alguna. Es bien conocida por todos la relación que existe entre emociones intensas y muerte súbita, motivada por fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una forma especialmente grave de arritmia cardíaca. Esta es la explicación de algunos casos de muerte inducida mediante la práctica de vudú en Haití. Muchas de estas arritmias cardíacas son provocadas por súbitos incrementos en la actividad del sistema nervioso vegetativo. Factores psicosomáticos en el infarto de miocardio. Os pongo esta imagen para mostrarles en qué consiste un infarto de miocardio, enfermedad que es la primera causa de muerte en los países desarrollados. Un infarto de miocardio consiste en una zona de muerte celular a nivel del músculo cardíaco. Aquí tenemos abierto un corazón y toda esta zona de color amarillento consiste en un extenso infarto de miocardio que resultó mortal. Existen factores psicosociales en la llamada enfermedad coronaria que intervienen en el infarto de miocardio.
hasta tal punto que la rehabilitación tras un infarto no puede llevarse a efecto si no se realiza la rehabilitación psicosocial. Cuando se lleva a efecto la rehabilitación psíquica y social, se ha observado una disminución en la morbilidad y mortalidad en personas que han sufrido un infarto miocardio. Tengan en cuenta que las personas que sufren infarto de miocardio tienen bastante riesgo a padecer nuevos infartos de miocardio. De ahí que es muy importante la rehabilitación psicosocial. Para evitar que reaparezca un infarto es importante, en primer lugar, evitar o corregir los factores principales de riesgo de enfermedad coronaria, como es el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la dieta rica en grasas, animales, etc. Pero también tiene gran importancia los factores psicosociales. Por ejemplo, cuando hay un estrés psíquico importante, se fuman mayor cantidad de cigarrillos, lo que a su vez favorecerá las lesiones de las arterias coronarias. Entre los factores psicosociales implicados en la mortalidad tras un infarto, cabe citar la depresión psíquica, la falta de apoyo social y el bajo nivel educativo. Es muy frecuente un estado depresivo tras un infarto de miocardio. Se debe a la pérdida de expectativas vitales, al sentimiento de invalidez, a las restricciones dietéticas, tolerancia al esfuerzo físico. En un reciente estudio sociológico sobre la cardiopatía isquémica en España, se indica que solo el 38% de personas que han sufrido un infarto de miocardio se reincorporan al trabajo, mientras que en otros países lo hace el 70%, en un plazo de unos 3 meses, después de haber sufrido un infarto. En la readaptación psicosocial post-infarto, es muy importante que los cambios del estilo de vida no tengan un marcado carácter restrictivo, sino que el paciente pueda contemplar su nueva forma de vida con cierto grado de satisfacción. Características psicosomáticas más importantes en enfermedades del aparato digestivo. En el aparato digestivo, la repercusión psíquica es muy importante, es muy manifiesta. Tan es así que en el mundo occidental, el diagnóstico más frecuente en las consultas de los médicos especialistas en enfermedades gastrointestinales suele ser el de trastorno funcional, generalmente relacionado con alguna forma de estrés psíquico. Por otro lado, es frecuente que en enfermedades orgánicas gastrointestinales, entendiendo por enfermedades orgánicas, enfermedades que tienen auténticas lesiones anatómicas, pues, como decía, es frecuente que en estas enfermedades gastrointestinales orgánicas se produzcan alteraciones de la personalidad con síntomas de ansiedad y o depresión, sin que esté aún claro si son causa o efecto de dichas enfermedades. Veamos algunos ejemplos de la patología funcional digestiva. Dispepsia funcional. Se manifiesta por náuseas, sensación de plenitud en el estómago después de las comidas, hinchazón abdominal, dolor en el abdomen superior y vómitos. No hay alteraciones orgánicas demostrables en el tubo digestivo. En estas alteraciones funcionales son frecuentes los trastornos emocionales y sobre todo el estrés psíquico crónico. Intestino irritable, también llamado colon irritable. Consiste en una alteración crónica de la motilidad intestinal que provoca dolor en el abdomen y alteraciones en el ritmo intestinal, con estreñimiento y diarrea. Tampoco se puede diagnosticar, mejor dicho, demostrar alteraciones orgánicas. Se hacen múltiples radiografías y siempre el intestino aparece aparentemente normal. Se trata, por lo tanto, de un trastorno de tipo funcional. Este trastorno se puede dar a cualquier edad, pero es sobre todo más frecuente en mujeres de 30 a 50 años. No se conoce su causa, pero suele coincidir con trastornos de la personalidad y aspectos psicosociales de la vida del paciente. En un 50% de los casos hay algún grado de depresión y de neurosis de ansiedad. Con frecuencia, los síntomas también coinciden con una situación de estrés emocional por problemas familiares, laborales o económicos. Es innegable, por lo tanto, que el estrés emocional desencadena la enfermedad con una escasa actividad del sistema nervioso autónomo parasitario.
anorexia nerviosa. Es una enfermedad debida a trastornos psíquicos y que se caracteriza por anorexia, o sea, una gran inapetencia por la alimentación, importante pérdida de peso y amenorrea. Suele darse en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, muchas veces tras un régimen de adelgazamiento severo. Este trastorno suele aparecer coincidiendo con conflictos en el entorno familiar. No hay lesiones orgánicas demostrables. Se corrige con medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Patología orgánica digestiva. Úlcera péptica. Úlcera de estómago. Vemos en esta pieza, de una intervención quirúrgica, es un estómago que está abierto con un libro, y vemos aquí una úlcera. Esta es la típica úlcera péptica crónica del estómago, que consiste en una destrucción focal de parte de la pared gástrica. Se trata, por lo tanto, de una enfermedad orgánica, de una lesión. Pues bien, durante mucho tiempo se ha considerado que el estrés tiene una gran influencia en la aparición y mantenimiento de las úlceras del estómago y del duodeno. Pero no hay pruebas concluyentes de que eso ocurra así. No obstante, los enfermos con úlcera suelen tener una personalidad en la que destaca un grado exagerado de ambición y de autosuficiencia. Colitis ulcerosa es también otra enfermedad orgánica del intestino que consiste en la formación de gran cantidad de úlceras prácticamente extendidas a todo el intestino grueso, todo el cuerpo. Se ven aquí múltiples ulceraciones. Es una enfermedad que puede ser grave, porque provoca importantes hemorragias. Muy bien, durante bastantes años se ha venido considerando factores psicológicos en el origen de esta enfermedad orgánica del intestino grueso, ya que muchas veces su inicio coincide con fuertes tensiones emocionales. Sin embargo, en muchos pacientes no hay antecedentes de previos traumas emocionales, si bien suelen darse en personas muy susceptibles con especial hipersensibilidad a las actitudes de rechazo. Aspectos psíquicos en las enfermedades de la piel. La piel es un extenso órgano de expresión que sufre gran variedad de manifestaciones psicosomáticas. La piel refleja la personalidad. Una emoción generada en la corteza cerebral puede producir cambios vasculares en la piel por enrojecimiento. Todos tenemos experiencia de ello. Otras veces, una emoción produce, al contrario, produce palidez, sudoración excesiva, picores, etc. Veamos algunas enfermedades cutáneas relacionadas con estados psíquicos. Escoriaciones neuróticas. Hay personas que utilizan la piel como válvula de escape para la tensión nerviosa, originada por problemas emocionales no resueltos. En estos casos, el propio paciente es capaz de producirse arañazos y ulceraciones con sus manos. Ven esta paciente como a nivel de la cara tiene auténticas úlceras provocadas por ello mismo en un estado de tensión nerviosa. Psoriasis. Es una enfermedad imprevisible, crónica y de causa desconocida. Es frecuente, afecta al 2% de la población y causa problemas emocionales en relación con las demás personas. El enfermo empeora cuando está sometido a tensión nerviosa. Es otro ejemplo de cómo la enfermedad de la piel en ella repercute factores psíquicos. Hiperhidrosis. Consiste en una sudoración excesiva de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Es un síntoma de ansiedad. Las personas que la sufren suelen tener una personalidad meticulosa, responsable y seria. Urticaria. Es una enfermedad que se extiende a toda la superficie de la piel, con presencia de abones que duran algunas horas. En el 25 al 50% de los pacientes con urticaria crónica
Existen factores emocionales que intervienen en el mantenimiento de este trastorno. Por lo tanto, hay también una gran influencia psíquica en esta enfermedad cutánea. Acné vulgar. Es un proceso típico de la pubertad. Provoca problemas psicológicos en jóvenes por creer que dificulta sus relaciones interpersonales, sobre todo con el sexo contrario. La ansiedad y la depresión agravan la enfermedad. Alopecia areata. Consiste en la caída del pelo en placas, sin signos de manipulación. Se produce en el cuero cabelludo, en cejas, pestañas y barba. Con frecuencia, esta enfermedad se desarrolla después de una fuerte impresión emocional. Herpes simple. Consiste en la formación de vesículas en el labio provocadas por el virus del herpes simple. Aparecen como resultado de fiebre, exposición al sol, estrés emocional, menstruación, etc. Es un trastorno sumamente frecuente. Verrugas. Son pequeños tumores benignos provocados por un virus que afecta a la piel. Es bien conocido que el factor psíquico de la sugestión los puede hacer desaparecer espontáneamente, sin necesidad de ningún otro tipo de tratamiento. Por lo tanto, se trata de una lesión de la piel también en muy estrecha relación con el psiquismo. Podríamos continuar esta charla exponiéndoles otras enfermedades de gran componente psicosomático, como ciertas enfermedades del sistema endocrino, sobre todo de tiroides, del sistema nervioso, enfermedades reumáticas, etc. Pero creo que ya he hablado demasiado tiempo y creo que habrán sacado ustedes una visión, aunque solo sea panorámica, de la influencia que tiene la mente sobre el sistema nervioso vegetativo y este sobre los diferentes órganos. También creo que habrán sacado como conclusión el importante papel que juega el perfil de la personalidad en la patología psicosomática. Nada más. Bien, creo que es costumbre en estas reuniones en que se puede establecer algunos breves minutos, algún coloquio. Si ustedes hacen alguna pregunta que yo pueda responder. La esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que puede tener un componente hereditario, preferentemente no. Una enfermedad seria, puesto que se van perdiendo células nerviosas a lo largo de la médula espinal, entonces, claro, los músculos, al no recibir órdenes, se van a atrofiar. El líquen esclerotrófico también es otra enfermedad que guarda relación con trastornos psicosomáticos. Claro, no he pasado revista porque especialmente en la piel es la parte del cuerpo que más influencia, en la que más influencia tiene el psiquismo. No he pasado revista más que unas pocas, que están las más espectaculares, pero en efecto el líquen esclerotrófico de la piel también está muy en relación con estrés emocional. La conducta psíquica puede repercutir las enfermedades que puede padecer un ser humano hay que distinguir enfermedades de carácter funcional y enfermedades de carácter orgánico, que lógicamente son siempre más serias, porque la enfermedad de carácter orgánico implica una lesión anatómica, una lesión vascular. En las enfermedades de índole funcional, que
son aquellas en las que no podemos demostrar la existencia de una lesión, este tipo de enfermedades están muy en relación con alteraciones del sistema nervioso vegetativo. Y es en este grupo de enfermedades en las que el psiquismo va a tener una mayor influencia. De tal manera que si nosotros, mediante la psicoterapia o mediante fármacos que actúan sobre el psiquismo, sobre el estrés emocional, en este tipo de enfermedades sí que podemos obtener unos buenos resultados. De hecho, muchas enfermedades de tipo funcional, sobre todo del aparato digestivo, se curan con psicoterapia o con ansiolíticos. Y otra cosa muy diferente son las enfermedades de tipo orgánico, como puede ser, pues, por ejemplo, una enfermedad cancerosa o enfermedades graves, cardíacas. En estos casos, lógicamente, el papel que va a jugar el sistema nervioso vegetativo, influenciado a su vez por el psiquismo, va a ser escaso y las expectativas de mejoría van a ser pocas. Sin embargo, como he explicado antes, en la enfermedad coronaria, pues los estados de estrés emocional, de manera indirecta, también agravan esta enfermedad, que es una enfermedad de tipo orgánico. De manera que, en conclusión, lo que yo sí le puedo decir es que el psiquismo y sus correcciones es muy importante en enfermedades funcionales y menos importante en enfermedades orgánicas. Pero no obstante, en ciertas enfermedades orgánicas, por ejemplo las cardiovasculares, pues en ellas aspectos psicosociales pues, van a guardar también un papel importante, pero de manera secundaria. Por ejemplo, si evitamos un estado de ansiedad en un enfermo que ha sufrido un infarto de miocardio, podemos evitar esa necesidad que tiene de estar fumando constantemente. Porque de estar fumando constantemente a una persona que padece las coronarias o ha tenido un infarto de miocardio, es que lo va a perjudicar de manera directa. Pero si combatimos el estrés emocional que le produce su enfermedad, pues evitaremos el fumo. Y por lo tanto, mejorará su presión arterial, mejorará su estado coronario. O sea que de manera secundaria siempre va a tener también un efecto beneficioso la corrección de componentes psíquicos que va a tener el caso. Si yo me bajito. Mira, por favor, ¿podéis levantar la mano cuando queráis hacer alguna pregunta? Si la colitis ulcerosa crónica tiene cura. La colitis ulcerosa es una enfermedad que dura muchos años, que cursa en brotes. Puede haber una gran distancia entre un brote y brote, de tal manera que el enfermo crea que ya está curado. Pero es una enfermedad bastante rebelde y de muy difícil tratamiento médico. Y de hecho, muchos pacientes tienen que terminar en el quirófano y además en ello se aplica una cirugía brutal, porque es una cirugía que representa la amputación de todo el intestino grueso. Lo que pasa es que hay que hacer esto, puesto que si no se hace, a veces el intestino se puede perforar y hay gravísimas hemorragias. Y es una pena que cuando esta enfermedad se combata mejor entre los años, parecerá una salvajada la forma de tratarlo, parecerá muy primitivo la forma de tratarlo hoy día, porque ya digo que representa la amputación de todo el intestino. Porque quizás, teniendo en cuenta los efectos de la psiquis que tiene esta enfermedad, pues quizás en un futuro más o menos próximo esta enfermedad se pueda corregir simplemente actuando sobre el psiquismo del paciente. Pero concretamente la pregunta que usted dice sobre si se puede curar o no, actualmente no se puede curar de manera espontánea. Lo que sí pasa es que a veces hay un brote y no vuelve a haber otro brote en muchos años y por lo tanto aparentemente la enfermedad se sobrelleva bien y parece que esté curada, pero realmente siempre existe el peligro de nuevos brotes. Sí, mire, yo quisiera saber si en el desarrollo del cáncer existe algún componente psicosomático, si se ha comprobado de alguna manera esto, en el desarrollo de la enfermedad del cáncer. Si se ha comprobado de alguna manera la presencia de un factor psicosomático o simplemente algo. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, si hay una enfermedad que es orgánica, es directamente el cáncer. Que, como ya saben, consiste en una proliferación de células cancerosas que van destruyendo los tejidos, incluso pueden llegar a destruir un órgano y que se diseminan dando metástasis. De manera que es una enfermedad puramente lesiva, puramente orgánica.
Sin embargo, y hay muchos estudios, es una enfermedad, como ustedes comprenderán, con la que se interesan muchísimos investigadores en estos aspectos. Sin embargo, se sabe que ciertas situaciones emotivas pues producen aparentemente mejorías en estos enfermos. Desde luego no se puede curar el cáncer, no se cura el cáncer por psicoterapia, ¿verdad? Por efectos. Lo que ocurre, parece ser, es que ciertos estados de ánimo, por tanto, ciertas influencias psíquicas, estimulan el sistema inmunitario del organismo. Esto sí parece ser que es así de cierto. Y ese sistema inmunitario es el que luego va a luchar directamente contra la enfermedad cancerosa. De una manera secundaria, el psiquismo parece ser que puede guardar, aunque de manera remota, alguna relación en la evolución de la enfermedad cancerosa. Pero parece ser que es a través de la respuesta inmunitaria, que es así que es fuerza de choque que está en contacto con el tejido canceroso. Siempre que nos surge en nuestro cuerpo un cáncer, el sistema inmunitario que todos tenemos va a combatir el tejido tumoral. Lo que ocurre es que generalmente el tejido canceroso solo es más fuerte que nuestro sistema inmunitario y le vence, y al final acaba con nuestra vida. Porque después, al contrario, nosotros podríamos curar de manera simultánea con nuestra defensa inmunitaria al cáncer. Suele ser al contrario. Y insisto que lo que sí parece que hay cierta relación entre estados de ánimo y respuesta inmunitaria. Yo quisiera saber lo siguiente. ¿Cómo es posible que ciertos yogis actúen voluntariamente sobre órganos como el corazón, siendo esta una función totalmente independiente de la voluntad? Sí, en efecto, los movimientos del corazón están gobernados por el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso vegetativo, igual que los movimientos del intestino, igual que los movimientos de los pulmones, igual que los movimientos de la vejiga, diversas cosas. Pero ya he explicado precisamente cómo existe a través del hipotálamo conexiones con la corteza cerebral, de manera que hay personas que a base de un entrenamiento especial logran que su psiquismo, que su corteza cerebral, o sea, centros superiores, tengan algún tipo de influencia a través del hipotálamo sobre su sistema nervioso vegetativo. Y de esa manera, de manera consciente, es raro, pero pueden conseguir modificar la frecuencia del latido cardíaco. Siempre a través de las conexiones que hay entre corteza cerebral, hipotálamo y sistema nervioso simpático o parasimpático. Si lo que se estimula es el parasimpático, el corazón se va parando, va alenteciendo sus movimientos. Si lo que actúa es el sistema simpático, al revés, aumentará la frecuencia cardíaca. ¿Y esta técnica no está estudiada científicamente para tratar enfermedades coronarias o de otro tipo que afectan a diversas vísceras de nuestro organismo? Me imagino que sí, pero no he profundizado en ese campo como para poder responder a usted con precisión. Muchas gracias. Quizá Madana, pues, como especialista en ese campo de yoga, pues podría responder. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas tardes. Quería preguntarle cómo es posible que la medicina llamada oficial no tenga una alternativa a las soluciones de las enfermedades desde el punto de vista del cuerpo, de la energía, que es donde nace la enfermedad. ¿Me podría formular la pregunta de otra manera? Porque es que me parece lo argumento. Preguntamos cómo es posible que la medicina llamada oficial no presente unas alternativas hacia la sociedad más eficientes, tratando las enfermedades desde el punto de vista de la energía, desde el conocimiento de la energía. Bueno, yo sé que hay personas que dan mucho valor a la energía como origen, pero esto
energía como origen de muchas enfermedades. Esto es algo bastante novedoso y la verdad que la medicina que usted llama oficial, que realmente no es el término quizá más apropiado, es la medicina curativa que hoy día se aplica, pues que yo sepa, desde luego no cuida esos aspectos, naturalmente, eso en el futuro próximo lo podrá hacer, pero la medicina actual es una medicina fundamentalmente curativa, que trata ya de corregir a la persona que ya está enferma y que comienza siendo cada vez con más fuerza una medicina preventiva, de tal manera que en el futuro las enfermedades no se van a poder desarrollar como hoy día las conocemos, por tanto cambiará completamente la medicina, puesto que las enfermedades que hoy día conocemos dejarán de existir, puesto que serán tratadas y sobre todo evitadas y por lo tanto muchas de ellas llegarán a desaparecer. ¿Qué papel va a jugar el estudio de esas energías? No lo sé, es un campo que yo no profundizar con En el Hospital de San Pau de Barcelona parece que existe una unidad de psicosomática, de medicina psicosomática, y por lo que yo conozco, los casos de problemas ulcerosos y gastrointestinales, en estos casos se obtienen resultados muy importantes. También una de las cosas que se tiene en cuenta es el trato que se le da al paciente, mucho más afectuoso, más familiar que lo que realmente suele hacer la medicina en general. Y yo quería preguntarle qué conoce usted de esta unidad y qué es lo que le parece a usted. Sí, en efecto. En Barcelona sé que hay unidades, pero estas unidades ya comienzan a estar en prácticamente todos los hospitales. En el hospital en el que yo trabajo, el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, pues también hay una unidad de psicosomática. Y cada vez hay más conciencia del tratamiento de las enfermedades de manera integral, de manera global. Y ya muchas veces, por eso, más que hablar de trastornos psicosomáticos, se habla de trastornos psicosociales, porque incluso se va más allá, se trata de valorar todo el ambiente social que rodea al paciente. No solamente la influencia de su psiquis, sino también aspectos sociales. Entonces se habla ya de medicina psicosocial, porque se sabe que los aspectos sociales repercuten tanto sobre el psiquismo de cada individuo que también hay que tratarlos. Lo que pasa es que la medicina hospitalaria es una medicina muy instrumentalista, bastante deshumanizada. Esto puede cambiar radicalmente en las próximas décadas y es algo muy diferente a la medicina de familia que se practicaba hace años por el médico de familia. El médico de familia, sí que podía practicar perfectamente una medicina psicosocial, puesto que los médicos de familia, a la antigua usanza, eran personas que conocían perfectamente la biografía de cada persona en un núcleo familiar. Lo que ocurre es que esa medicina familiar, que podía velar mucho por los aspectos psicosociales, es una medicina que, por otro lado, carecía de medios instrumentales para que fuese eficaz. Hoy estamos en otro extremo, una medicina brutalmente instrumentalizada. En el futuro está claro que va a ser ya una mezcla de lo que era antes, una visión psicosocial del enfermo, de la enfermedad, y una medicina a su vez instrumental con los medios modernos que tenemos. Por tanto, creo que el futuro es para ser óptimo. Y ya respondiendo a su pregunta concretamente, creo que ya en muchos hospitales hay auténticos departamentos de psicosomática. Está en efecto, en el Hospital de Barcelona, concretamente San Pablo ha sido pionero, pero ya hay muchos hospitales y unidades de tipo. ¿Qué opinión le merece la práctica de yoga como alternativa o solución preventiva para estas enfermedades psicosomáticas? Y por otra parte, ¿qué otras alternativas podría, digamos, decirnos o qué solución le encuentra usted para aquella persona normal que tenga interés en adelantarse a la enfermedad y prevenirla desde el principio? ¿Qué alternativas o qué soluciones cotidianas o qué hábitos podría mejorar o cambiar? Bueno, respecto a la primera parte de su pregunta, ¿qué influencia puede tener el yoga? Yo no soy experto en yoga, yo no practico yoga. Yo he invitado a estas
charlas, pero realmente no soy seguidor de yoga. Lo que sí puedo decir es que el yoga tiene aspectos que obviamente van a ser beneficiosos. En el yoga se realizan unos ejercicios físicos, se realizan unos ejercicios mentales que forzosamente, al menos algunos de ellos, han de ir en beneficio de la salud. La meditación, la concentración mental puede liberar perfectamente situaciones de estrés emocional y, como han visto en la charla de hoy, el estrés emocional repercute mucho sobre las enfermedades psicosomáticas, de manera que todo lo que vaya en contra de eso y el yoga posibilita corregir el estrés emocional, pues ha de ser beneficioso. En la segunda parte de su pregunta, ¿me la puedo repetir? No sé qué, una especie de concierto que no permite ver nada. Para evitar enfermedades. Bueno, claro, habría que saber a qué se refiere usted como pautas de comportamiento. ¿Se refiere a comportamiento psíquico, comportamiento de hábitos alimenticios, porque es tan amplio? El término comportamiento puede tener muchos aspectos, ¿verdad? La alimentación juega un papel importantísimo. Gran cantidad de enfermedades muy graves, enfermedades cancerosas, porque tal la más grave, o la enfermedad cardiovascular, todavía más grave que la cancerosa. Tengan en cuenta que en Occidente la primera causa de muerte es la enfermedad cardíaca, la cardiopatía isquémica por cierre arteriosclerótico de las arterias coronarias. La segunda causa de muerte es la enfermedad cancerosa. Y la tercera causa de muerte son los accidentes cerebrovasculares, muy en relación con la hipertensión arterial. Bueno, pues las tres enfermedades, la enfermedad cardíaca, la enfermedad cancerosa y la enfermedad cardiovascular, están muy en relación con hábitos, muchos de ellos dietéticos. Y concretamente el cáncer gastrointestinal, que es muy frecuente, está en relación muy directa con los hábitos alimenticios. Una alimentación muy rica en grasas animales, muy rica en carne, favorece mucho el cáncer de intestino. Una alimentación muy rica en salados favorece el cáncer de estómago. Una alimentación muy rica en grasas animales favorecerá la aterosclerosis, por lo tanto, la afectación a las aterosclerosis es un infarto de miocardio. A su vez, una alimentación muy rica en grasas nos engordará. Al engordar aumentará nuestra presión sanguínea arterial y todas las personas con hipertensión arterial siempre tienen el riesgo de que se les rompa una arteria cerebral con una hemorragia cerebral. De manera que, como ven, es importantísimo el papel que juega la alimentación. Y en la enfermedad cancerosa, además, muchos agentes cancerígenos químicos, sustancias químicas capaces de producir cáncer, entran por vía digestiva. Hoy día existen miles de sustancias químicas cancerígenas que se utilizan en la alimentación. Por lo tanto, estamos rodeados de agentes cancerígenos, ¿no? Eso por lo que respecta a la alimentación, porque otros sistemas, otras costumbres son también altamente perjudiciales y realmente, por ejemplo, da pena ver la cantidad de personas que sufren de cáncer de pulmón, que es un cáncer que se puede prevenir, ¿no? Simplemente con no fumar. El cáncer de pulmón está en estrechísima relación con el tabaquismo. Pero no solamente el cáncer de pulmón, también la enfermedad coronaria. De manera que... Y esto es precisamente lo que va a catalizar la medicina futura, pero ya muy próxima, que es la medicina preventiva. Se van a evitar aquellas posibles causas que den lugar a enfermedades. Habrá otras enfermedades que hoy día pasan desapercibidas. Probablemente las enfermedades que hoy día conocemos irán dejando de estar en los primeros sitios de la lista. Y habíamos pensado esta noche hacer como una pequeña relajación práctica, como habíamos comentado
la noche, cada día desarrollar algunos de los puntos más, digamos, prácticos del yoga. Y bueno, parece ser que este estruendo de alguna forma se ha detenido momentáneamente y si ustedes lo desean, podemos pasar a una relajación simplemente de 10 minutos, como algo evidentemente práctico. En lo que respecta a la relajación, todos sabemos ya a estas alturas que el cuerpo y la mente están íntimamente ligados, íntimamente conectados. Para relajarse fundamentalmente, sin entrar en profundidades, sin entrar en muchos detalles, hay que considerar dos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la fuerza de la gravedad, que nos empuja constantemente hacia abajo, hacia el suelo. Cuando uno está de pie, como yo, en este momento todo el sistema nervioso central tiene que estar enviando órdenes de cierta actividad para mantener los músculos en cierto estado de tono. En el momento en que yo me relaje y me afloje, automáticamente, lógicamente, mi cuerpo caería en el suelo. De alguna forma, lo mismo les ocurre a todos ustedes que aun cuando están sentados, hay ciertas zonas, hay ciertos músculos del cuerpo que sí están actuando y el sistema nervioso está activo. Pero la única postura que en realidad nos puede proporcionar descanso es cuando uno simplemente se tumba en el suelo y automáticamente ahí no se produce ningún tipo de oposición a la fuerza de la gravedad. Tanto es así que esa postura se denomina la postura del cadáver, entre otras razones porque cuando uno quiere levantar un cadáver, lógicamente no opone ninguna resistencia a la fuerza de la gravedad y vuelve a caerse hacia el suelo. El otro punto importante viene a ser el pensamiento. La mente que constantemente está enviando órdenes de actividad, de acción, de movimiento, hay que, o tiene que, al menos a través de un proceso de autosugestión, intentar enviar unas órdenes más bien inhibitorias de todos los procesos del sistema nervioso y, lógicamente, del sistema muscular. Cuando esto se da así, comienzan a producirse una serie de cambios determinados en todo el organismo. Por ejemplo, se va equilibrando el ritmo cardíaco, se va equilibrando la presión sanguínea y automáticamente ya esa inmovilidad física, con los ojos cerrados en este caso, va proporcionando un funcionamiento cerebral en ondas alfa. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, repito, sin entrar en más detalles, y para ello les voy a pedir básicamente dos cosas, que pueden ustedes cerrar los ojos, desabrochar ligeramente los cinturones, que anoche comentamos algo con respecto a la respiración, y así pasamos a un proceso de relajación después de esta interesantísima charla del doctor Ramón y Cajal. Si podemos apagar estas luces, por favor. Bien. Beatriz, ¿puedes poner un poco? Muy bien, lo primero, procuren sentarse cómodamente y hagan unas respiraciones profundas, unas respiraciones lentas, suaves, profundas, sobre todo con el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Y en la medida en que el cerebro se va oxigenando, ustedes van a ser capaces, primeramente, de tener un pensamiento mucho más claro por un lado, y por otro lado, ser capaces de enviar esas órdenes suaves, conscientes de relajación. Traten de inspirar profundamente, con suavidad, con lentitud, con nariz. Y a la medida en que van expulsando el aire, en sí mismo con suavidad y conscientemente, traten de ir aflojando el cuerpo cada vez más y más. Y es importante ahora que vayan concentrando su mente en estos momentos exclusivamente
Y a través ahora de este proceso de autosugestión vamos a enviar órdenes no de acción o de actividad, sino de descanso, de relax. Procura llevar la atención de la mente en principio a los pies y mentalmente recorrer los pies, desde los dedos hasta los talones. Y enviarles esas sugerencias de descanso, de bienestar, de salud y de relax. Pero no meramente recorráis la parte externa de los pies, sino todo aquello que configura los pies, es decir, músculos, ligamentos, arterias, venas, terminaciones nerviosas. Y también la mente subconsciente se va encargando de alguna forma de relajar los procesos neurovegetativos. Sentir los pies, notar cómo se aflojan cada vez más y más y mentalmente repetir: mis pies se relajan, pies relajan. Notar la mente con los pies, obedecer esas órdenes y se aflojan. Continuar ahora con los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los músculos relax. Las caderas y las nalgas relax. Y notando que en la medida en que vamos recorriendo esas zonas del cuerpo, vais sintiendo esa sensación de ligereza, de desprendimiento, de descanso. Concentrados ahora en los músculos del abdomen, relax. Relaja el pecho. Sentir ahora el eje del cuerpo, que es la columna vertebral. Notar asimismo los músculos de la espalda y los vais recorriendo de abajo arriba lentamente, sin prisa alguna, como si la mente fuese una especie de rayos láser que se va proyectando a lo largo de esas zonas que recorremos. Columna y espalda relax. Sentir las manos, aflojar las manos, los antebrazos, los brazos, los hombros, aflojar el cuello, entreabrir ligeramente los labios, sentir como el mentón cae totalmente flojo, relajado. Labios, notar ahora como las mejillas se van ablandando, se van aflojando. Mejillas, relax. Frente, relax. Cabello, relajado. Envías ahora una sugerencia positiva de bienestar a todos los órganos internos, que a través de la mente subconsciente estos órganos acusan de forma inmediata. Órganos internos. El cuerpo se encuentra ahora cada vez más descansado, más relajado. Y para relajar la mente, tratar de visualizar ahora un lago muy en calma. Imaginaros el más hermoso de los lagos, con su superficie en absoluta calma y absoluta quietud, sin olas, sin movimiento alguno en la superficie. Así también nuestra mente se asemeja a un lago, donde esas olas son los pensamientos
esos pensamientos o esas olas mentales vayan siendo reducidos. De esa misma manera comienza a haber una gran calma y